hablaremos hoy de personajes o grupos que se destacaban por tener una extraordinaria memoria. Ajá. Y no me acuerdo por qué otra cosa. En la antigüedad griega, los aedas, algo así como los poetas cantores, ¿no?, realizaban ejercicios mnemotécnicos que consistían en recitar largas listas de nombres de los jefes, de los dioses o de los navíos. Estas listas de nombres, aparentemente inconexos, servían para expandir la memoria y luego poder recordar con más facilidad el canto poético, que desde luego por poseer sentido, fluía de la memoria con más facilidad que los nombres que no tienen conexión. Hay también, con la versificación, una posibilidad mnemotécnica mayor que con la prosa. No hablo de la rima, ya que los griegos desconocían la rima, pero sí conocían el ritmo, los pies, las distintas formas de versificar que tenían ellos. Y el texto versificado viene a nosotros con mayor facilidad. Hay quien dice que algunos escribían versificando para mejor recordar los textos. Bien. Inclusive muchos en esa época, no dominaban la escritura y el conocimiento se transmitía oralmente era más eficaz. Ese era justamente el sentido, ¿no? Hasta el movimiento de vaivén del idioma tenía una aspiración mnemotécnica, ya que muchas nociones debían aprenderse oralmente, y en algunos pueblos, como los celtas, pienso, que casi tenían prohibido escribir, todas las nociones debían transmitirse oralmente. Entre algunos poetas antiguos se cita la extraordinaria memoria de Simónides de Ceos, que vivió en el siglo V a.C. Escribió odas, elegías, epitafios, epigramas. Era el cantor de las glorias de Grecia, la gloria de Maratón, la gloria de Salamina y de las Termópilas. Simónides era amigo de Anacreonte y de Esquilo, y su rival era Píndaro, se tenían bronca. Simónides, y mejor todavía Simónides, fue el que más premios se sacó en los concursos de poesía. Los griegos hacían muchos concursos de poesía y juegos florales, ya que, como hemos dicho aquí muchas veces, su idea agonal de la vida abarcaba no solamente el deporte, en donde es más evidente la lucha sin encono, sino también las actividades del espíritu y del arte. Y si competían a ver quién hacía la mejor comedia, la mejor tragedia, etc. Bueno, Simónides era siempre consultado por su poder de cita por casi todos los poetas. Cuando no se podía identificar a qué segmento de una obra se refería a alguien, Simónides empezaba a recitar por completo la obra en cuestión y decía: párenme en el momento que aparezca la cita buscada. Por ejemplo, dice, ¿de qué libro se oculta el que es enemigo? Todos decían, no, la guerra y la paz, no. Entonces le llamaban a Simónides, decían, ¿de qué libro se oculta el que es enemigo? Y el tipo empezaba, ¿a qué me pongo a cantar al compás de la vihuela? Y cuando llegaba, nadie sabe en qué rincón se oculta el que es enemigo. Ahí está. Claro, ahí está. Oh. Efectivamente, el Santos Vega, decían todos. Y si era el último verso, estaba complicado, ¿Qué ¿no? memoria? Sí, muy bien. Cuenta Cicerón que Simónides tenía también grandes aptitudes para recordar la ubicación de los asistentes en cualquier foro. Por él venía acá al teatro y decía, muy bien. El Canoso. Los miraba, sí, y decía, dese vuelta. Y decía, el de la campera, el otro, el colorado, el de los pasteles, la señora. Ante los pasteles lo recordamos todos. Se acordaba de todo. Y ahora, fíjate lo que pasó, te cuento. sí. En una oportunidad asistió a un banquete multitudinario del que se retiró tempranamente. Poco después, el techo se desmoronó y aplastó a quienes habían quedado dentro. Y Simónides fue convocado para recordar el lugar que cada uno ocupaba, y de este modo pudo reconocerse a los finados, que habían quedado como 5 de queso. Claro. Me iba a decir algo. No. Después le voy a comentar cuando usted termine con todo esto, pero es maravilloso. Pues si quiere nos podemos juntar en frente.
porque no tiene puntualmente, después en otro momento vamos a hablar. Muy bien. Pero, claro, hay que avisarle a la familia. Efectivamente. Simoni decía así, está la... Pues yo mire, sí, a ver, mire, estaba. La señora González. Claro. Bueno, entonces iban ahí y de acuerdo a donde caía el techo dice, esto que está acá Sí. debe ser el finado Robledo. Iban y se lo devolvieron a la familia. Según Platón, Hipias de Élida, con oír solo una vez 50 nombres los recordaba. Está bien. Séneca fue capaz de repetir 2000 palabras, eso sí es difícil, en el mismo orden en que acababan de serles pronunciadas. Se trató de una marca que fue aumentando hasta ese punto a lo largo de su vida. Mirá. Muchas tradiciones apelaban a esos ejercicios de memoria, pues la escritura podía ser peligrosa. Los druidas, por ejemplo, que eran los celtas, y yo se los dije, me acuerdo, ¿cuándo fue que le dije eso? ¿Esto? Hará 1 minuto y medio. Sí. Bien. Y mire cómo me acuerdo. Prohibieron la escritura, ya fuere para impedir la divulgación de sus secretos o para que los alumnos no dejaran de ejercitar la memoria, ¿no? Está muy bien. Memoria que de hecho los celtas necesitaban, los druidas, para pasar los complicados ritos de iniciación. Los sacerdotes druidas eran reclutados entre los jóvenes que alcanzaban más alto rango, incluso entre aquellos que alcanzaban señales de favores divinos. Antes de alcanzar el título sacerdotal, había que estudiar durante 20 años. Era una carrera larga. Y uno de los grados de la iniciación consistía en aprenderse de memoria las expensas sagas de la serie mitológica. Y algunos dicen que la prueba central era morirse y regresar a la vida. Es una prueba un poco difícil. ¿Cuántos aprobaban? Muy pocos. Es una prueba especialmente enojosa cuando uno no la cumple, o peor todavía cuando la cumple por la mitad. San Agustín, que es amigo de este programa, tenía una memoria notable, pero admiraba a un condiscípulo que podía recitar a Virgilio de atrás para adelante, con gran menoscabo de su eficacia poética. Y sí, escúcheme, de atrás para adelante no tiene sentido. Era una porquería. La Divina Comedia de atrás para adelante es un asco, le juro. Cicerón recuerda a un muchacho al que todo se le imprimía sobre las tablillas enceradas de la memoria. Algunos creían que memorizar un texto era beneficioso para el cuerpo y citaban como autoridad a Antilo, un médico romano del siglo II, que decía que quienes nunca habían aprendido los versos de memoria tardaban en eliminar los fluidos perjudiciales que permanecían en el cuerpo. Atención. La memoria sirve para eliminar los fluidos perjudiciales que permanecen en el cuerpo, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿en qué puedo servirlo? Soy el doctor. Sí, mire, yo no puedo eliminar los fluidos perjudiciales que tengo en el cuerpo. Ya me parecía, porque... Ya me lo habían dicho. En el vecindario es famoso. Sí. El empachado, le dice. Tránsito lento, le dice. Bueno, mire, apréndase de memoria. Aquí tiene la formación de Independiente de 1952. Y va a ver cómo elimina fluidos. Entre los poetas más cercanos en el tiempo cuentan que Jean Racine tenía una memoria prodigiosa. En 1658, Racine, que tenía por entonces 18 años, estudiaba en la bahía de Port Royal, bajo la mirada vigilante de los monjes. Un día descubrió un libro antiguo, en griego, que era Las historias etiópicas de Teágenes y Clariquea. Y Racine se fue al bosque con el libro. Había empezado a leerlo cuando lo sorprendió un sacristán que se lo arrebató y lo quemó. Poco después se consiguió un segundo libro del mismo título que también fue descubierto y quemado. Esto lo animó a buscar un tercer ejemplar y aprendérselo de memoria. Y después le entregó el libro al sacristán y le dijo con todo desdén que ya podía quemarlo. Y bien, ya sea por miedo o por pasión, Racine sostuvo esa costumbre y se aprendió de memoria cada libro que leyó en aquella abadía. Del mismo modo que Simónides, Racine era
constantemente consultado por su literalidad para los versos de cualquier obra. Che, ¿a qué obra pertenece esto? Salud, Turros de Valvanera. Muy bien, el tipo decía, a ver, un guapo de 900. Y Petrarca puso estas palabras en boca de San Agustín, en un diálogo imaginario, pero está bien, ¿no? Es esto: siempre que leas un libro y te tropieces con frases maravillosas que te deleitan, fuerza, haz fuerza para aprenderla de memoria, de modo que cuando se presente un motivo de aflicción, tengas el remedio preparado, como si lo llevaras escrito en la mente. No me gustó. Terminamos con un caso contrario, el de la desmemoria, comentado por Jonathan Swift para el caso de los pobres Struldbrugs en los viajes de Gulliver. Se trataba de los inmortales que se conducían como mortales hasta los 30 años y luego gradualmente iban tornándose melancólicos y abatidos hasta llegar a los 80. Y si eran inmortales, qué raro. Pero fíjese, cuando llegaban a los 80 no solo tenían todas las flaquezas de la vejez, sino muchas más, nacidas de la perspectiva de no morir nunca. Los Struldbrugs no podían divertirse leyendo, ya que la memoria no les permitía ir desde el principio hasta el final de una frase. A cada paso olvidaban la palabra anterior. Extraordinario, ¿no? Y después está el pobre Funes, el memorioso Funes de Borges, ¿no? En su abarrotado mundo, Funes lo recordaba todo, pero en su mundo no había sino detalles. El recuerdo minucioso lo inhabilitaba para cualquier actividad. Bueno, dice Borges, el menos importante de sus recuerdos era más minucioso y más vivo que nuestra percepción de un goce físico o de un tormento físico, dice Borges. Bueno, la memoria sirve también como hilo del collar de esos numerosos seres que somos. Somos muchas personas. Contengo multitudes, decía Whitman. Pero a lo mejor los hilos del collar están trampeados, están cortados y anudados de nuevo. Y a veces recorremos hilos diferentes. Quiero decir, no hay ninguna seguridad de que seamos los mismos que estuvieron aquí el viernes pasado. Bueno, es cierto. Podría ser que no. A mí me llama mucho la atención que seamos responsables por deudas contraídas, ponerles hace 3 meses, cuando éramos otras personas. Bueno, siempre decimos eso, ¿no? De que claro, uno va cambiando de tal modo que me sorprende tener el mismo documento. Yo le presté 50 pesos la semana pasada. no es el mismo Dolina, señor. Ni tampoco usted es el mismo Barton. Cierto, deme 100. Así que yo no puedo pagar deudas ajenas ni usted cobrar deudas ajenas. Es lo que decimos cuando, por ejemplo, esas parejas que toman distancia y dicen, bueno, vamos a dejar de vernos un tiempo. Cuando se vuelven a encontrar son dos tipos distintos. Claro, ¿quién sos? Pero a mí me gustaría eso, que uno tomara distancia y al encontrarse la extrañeza fuera total. Sería fenómeno, nos conoceríamos todos los días. Yo he conocido minas que cada vez que las veía era como la primera vez. Ah, pero es divino. No se trataba de un renacimiento, sino de una falta de progreso. Claro. Yo iba y tenía que decirle la misma gilada que la primera vez para ver si podía agarrarle la mano. Entonces, cuando le agarraba la mano llegaba el momento de separarnos, bueno, encontrar, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y yo no empezaba con desde su la mano entre las mías. No, había que empezar de nuevo. Claro, estaba Y siempre en el mismo lugar. Remé 4 horas cada vez que la vi hasta que le agarré la mano, hasta que me cansé, dije, bueno. Y ahora que hablamos de la memoria, hace unos días que usted hablaba de la confesión y de los valores en torno a la confesión, los valores sociales en torno a la confesión. También digo, en torno a la memoria hay una idea terapéutica que está como muy instalada, que recordar las cosas o tener memoria ayudaría a no repetir errores. Sí, está bien. Y yo me permito desconfiar un poco con esto, porque yo no sé si la memoria, o sea, como ejercicio de repetición y de recordar, también no nos habilita para responder siempre a los mismos patrones de conducta, ¿no?
Yo creo que... Estoy de acuerdo con lo que dice usted, que la memoria no sirve quizá para evitar la repetición de errores, pero en cambio sirve para justamente para lo mismo que decía yo con esta mina, para poder añadir conocimiento nuevo. Si no le pasaría a usted lo mismo que a los Strulbook. No, claro. Si usted cada vez que empieza el curso lectivo tiene que volver a primero inferior por falta de memoria, no hay progreso. La memoria sirve para tener nuestra base de datos cada vez más cerca de un conocimiento superior. Pero hay también, discúlpeme, Aguile, sí, hay otra superstición que anda por ahí, que es esta. Dice, si tenemos computadora, si tenemos libros, si tenemos archivos, ¿para qué sirve la memoria? ¿Para qué me voy a acordar la tabla del 7, no? Esa es otra cosa. Y la memoria sirve porque evidentemente hay un adiestramiento de la mente, y cuanto más adiestrada está la mente, no solo la memoria responde, sino también la inteligencia, que es el relacionar, el interligar las cosas de que uno se acuerda. Cuanto más cosas se acuerda uno, mayor posibilidad de entreverar tiene uno. Y las relaciones que uno inventa, establece o descubre son mayores. Un tipo que sepa dos cosas solamente puede establecer dos relaciones, de A hacia B y de B hacia A. Pero un tipo que sabe 47.700 cosas, evidentemente tiene una mayor posibilidad. Así que creo que no está mal aprenderse de memoria algunas cosas, ¿no? Quiero opinar algo con respecto a lo que dijo Patricio Barto. Ahora me acuerdo, ¿qué dijo? Ahí va. Del valor terapéutico. De que la memoria ayuda a no cometer algunos errores, y muchas veces los errores se cometen por otras fuerzas, que por más que no por no acordarse sepa que son errores, hay pulsiones y hay fuerzas que hacen que se cometan una y otra vez. Exactamente. Porque el hecho de que uno caiga siempre en los mismos patrones de relación o vinculares no tiene que ver con recordar o no recordar. Yo no estoy tan seguro de que en la vida consiste en patrones, como dicen los psicoanalistas. Cada situación es distinta. No es lo mismo irse de al lado de la mujer amada que irse del boliche a la esquina. Y si usted dice, bueno, pero usted siempre se va. El otro día estaba conmigo en el boliche y se fue, y hoy se va de la casa de su novia. Son distintas maneras de irse, como para acusarme de repetir patrones. Yo te voy a dar a vos. No, y además que yo te vi que cuando me iba vos estabas esperando en la esquina de la casa de mi novia para meterte adentro. ¿Cómo? ¿El psicólogo? No, esto lo vamos a hablar. Usted tiene una negación con el irse. Sí. ¿Comprende? Y entonces vamos a tener que... Quizás usted quiera dejar la terapia. Quiera irse. Sí, justamente esto quería decir. Y sin embargo... Porque 700 pesos la sesión y bueno, me parece un patrón demasiado riguroso para repetirlo. Y voy a aprovechar yo también para irme de la terapia. Pero usted señor, venimos juntos. Juntos terapia de sí, pero nunca hablo yo. Yo me voy a ir de esta terapia. Es que usted es el inconsciente. Estoy pintado acá. Este es el famoso inconsciente. Ahí está. Agárralo a trompada. Bueno, antes que se termine esta hora, vamos a escuchar el tema que alude a esta charla sobre la memoria, y que se llama Olvido. Lo escucharemos en la estupenda versión de Charlo. Adelante.